Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en una de las temáticas que van dando cuenta también de todo este poder transformador que tiene la oportunidad de la reflexión y el análisis en los sistemas de formación artística y cultural. El día de hoy, como bien ya hemos escuchado, contamos entonces con la voz de la experiencia, de los aprendizajes en las políticas públicas del distrito, de los evaluadores de estas políticas. Por lo tanto, es un panel que nos reta y que va a proponer seguramente muchas de las líneas de gestión que fortalezcan realmente este tema que a todos nos atañe en la visibilización de sistemas de formación artística a futuro dentro de la ciudad y dentro de nuestra nación. Invitamos entonces al maestro Juan Antonio Cuéllar para que inicie su participación y aporte en este punto de la reflexión en temas sobre el análisis de la formación de sistemas de formación artística. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Voy a tratar de que esto funcione. Ayúdame. Había varias preguntas dentro de las preguntas, dentro de los preparativos a este panel, y hay una experiencia que yo pues he tenido que en los últimos años, que realmente ha sido de profunda transformación para mí mismo y para mi pensamiento al respecto de la educación artística, de la educación universitaria, de la intervención social a través de las artes, y ese se desprende del Sistema de Orquestas de Venezuela, un proyecto que arrancó hace más o menos unos 40 años, pero que se ha convertido en un símbolo de algo que se ha venido haciendo en diferentes frentes, en diferentes partes, que tiene que ver con la formación musical como eje de una estrategia de intervención social. Este modelo, pues como vemos en esta diapositiva, ha sido asumido por un número importante de países, más o menos unos 40 países, dentro de los cuales obviamente estamos nosotros, Colombia. Esa apropiación en Colombia se produce a finales de los años 80, con el trabajo muy puntual de un equipo de trabajo liderado por el maestro Ernesto Díaz en Bogotá. Después, a principios de la década de los 90, se implementa en la forma de una fundación, la Fundación Nacional Batuta, que fue creada por iniciativa del Gobierno Nacional para replicar este modelo, y posteriormente toman fuerza otras iniciativas que también con espíritu social se habían estado implementando en Colombia a finales de los 80, como es el Plan Nacional de Bandas, que posteriormente se convierte en un Plan Nacional de Música y que incorpora no solamente la práctica de las bandas de viento, sino otras prácticas al servicio de la oportunidad de miles de niños que al interior de la escuela no tienen la posibilidad de desarrollarse en las artes. Y en Colombia yo creo que se genera una multiplicidad de implementaciones con mayor o menor éxito, con mejores o no tan buenos impactos, pero lo que sí es cierto es que estos fenómenos han ocurrido sobre todo por fuera de las aulas escolares, y quiero hablar un poquito de eso en este tiempo que tengo para ustedes. Básicamente quiero mirar a la luz de un proyecto en el que estoy involucrado en México. Estoy asesorando a la Fundación Azteca de Grupo Salinas en la implementación de un ambicioso proyecto de orquestas y coros juveniles e infantiles que ya en pocos 5 años de desarrollo está llegando a 29 de los estados mexicanos y atiende cerca de 15,000 niños, sobre todo de estratos muy bajos de la población, con un gran éxito. Y estos proyectos se desprenden de un concepto fundamental, y es el concepto de la problemática que diferentes tipos de actividad pueden atender. Esto es una gráfica que proviene de una aproximación metodológica, pedagógica, que algunas de las instituciones de educación superior en Colombia acogen, que se llama el proyecto de aula. Se identifica un núcleo problemático o un problema para atender, y las diferentes materias o asignaturas del currículo se articulan en su solución, en la búsqueda de esa solución. De alguna manera, el proceso de las orquestas juveniles de Venezuela nos ha enseñado pedagógicamente a asumir esta problemática.
pensando que la problemática fundamental es el montaje de un repertorio de manera colectiva, el trabajo colectivo o de creación colectiva alrededor de un montaje. Entonces surgen una serie de espacios para poderlo lograr. En el caso de las orquestas tenemos diferentes modalidades de ensayos o de clases que confluyen todas hacia un mismo propósito de formación, que es la realización de un proyecto conjunto, que es un concierto. De alguna manera, nuestra expositora invitada hacía referencia a la educación por proyectos y a pensar en el largo plazo y no pensar en el espacio único de la media hora en donde tenemos que generar un solo producto en la media hora, sino pensar que la sumatoria de experiencias de media hora o de una hora de clase va generando un resultado colectivo mucho más grande de lo que estamos en capacidad de hacer en una hora de aprendizaje. Sigamos adelante. ¿Cuáles son los ingredientes que esta receta, entre comillas, requiere? Fundamentalmente maestros, y subrayo la S en plural. Necesitamos un equipo de docentes. Realmente en lo que mejor funciona de esta propuesta es cuando hay más de un maestro vinculado con un proceso. Tenemos muchos ejemplos en nuestro país donde un solo maestro trata de hacer todo y los resultados son desiguales, a veces heroicos, pero solamente llegan hasta un nivel. De ese nivel no pueden pasar sin la colaboración de un nivel mayor de especialidad o experticia. Lo segundo es la existencia de espacios físicos para trabajar. Lo tercero es la existencia de instrumentos y accesorios, y lo cuarto, el material musical per se, que son pues para nosotros las partituras y el material pedagógico. Esta es la organización que actualmente tienen las orquestas Esperanza Azteca en México. Tienen un maestro por cada uno de los instrumentos que conforman la orquesta y 3 maestros para el coro. Es un proyecto muy ambicioso, alberga un estimado de 272 niños y jóvenes alrededor de la práctica orquestal. Son una gran cantidad de horas de trabajo en conjunto, pero lo que es interesante es la combinación de diferentes espacios de trabajo, la combinación orgánica durante la semana de diferentes tipos de actividad. Esta es una gráfica que puede ilustrar ese concepto, teniendo en el centro el ensayo general de la orquesta donde todas las fuerzas se unen. Todo esto inicia en espacios pequeños de formación, en donde cada uno de estos maestros especialistas está con cada uno de sus grupos, por ejemplo los violines primeros o los segundos, o las violas, los chelos, los contrabajos, las flautas, clarinetes, trombones, tubas, etcétera, juntos en grupos pequeños resolviendo sus temáticas técnicas, sus temáticas asociadas a las líneas o a la parte que le corresponde en el tutti de la orquesta aprender, y aquellos aspectos que están relacionados con su desarrollo instrumental y también en las áreas, digamos, de conocimiento teórico y conocimiento de la lectoescritura musical. Hay un segundo espacio en donde cada uno de estos profesores rinde cuentas en un colectivo en donde están todos los profesores presentes. En el caso del coro, todos los profesores de coro llevan a sus niños de sus respectivos grupos al ensayo tutti, liderados por alguno de ellos, los de las cuerdas igual, los de las maderas igual, y luego ese trabajo se reúnen en el tutti, en el colectivo, a corroborar los aprendizajes y a iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje al respecto de los retos que va suscitando el repertorio. Esto ocurre en un proceso que no es igual, no es uniforme durante todas las semanas del año o del semestre o del trimestre del montaje, sino que se comporta flexiblemente en relación con el proceso de montaje. Es decir, a medida que se acerca uno a la etapa final de montaje al concierto, hay más ensayos tutti, y a medida que se inicia un proceso, hay más ensayos individuales por grupos pequeños. Este modelo, que podríamos decir que se parece a esta dinámica de aula, del proyecto de aula, pues es en últimas una interacción entre estudiantes y profesores, una interacción permanente. En el proyecto mexicano tenemos 20 horas a la semana a los niños trabajando con los profesores, o sea, es una relación de práctica, siempre es práctica, siempre están haciendo 20 horas a la semana, todas esas 20 horas, cada una de las 20 horas supervisadas por maestros especialistas. Eso está garantizando unos niveles de desarrollo realmente importantes, que en corto tiempo logran
realmente un impacto en la formación de muy buen nivel. Esa interacción cotidiana, permanente, suscita el aprendizaje de las 4 dimensiones generales básicas de la formación musical: el desarrollo de la técnica instrumental, el desarrollo de la teoría de la música, de la apreciación e historia de la música y del desarrollo auditivo y del solfeo, que son como los cuatro ejes fundamentales, pero sin compartimentalizarlos en actividades diferentes correspondientes a una clase de solfeo o a una clase de teoría o a una clase de fundamentos de la música o a una clase de apreciación, sino que todo esto se integra dentro del trabajo en ensayos por filas de instrumentos, en ensayos seccionales por grupos o en el ensayo general de la orquesta de una manera dinámica y permanente. Pero el verdadero aprendizaje es el ejercicio de una serie de valores que se desprenden de esto, como el trabajo en grupo, como el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el respeto al otro, la honestidad, la puntualidad, el servicio, etcétera, una serie de valores que hacen de las orquestas verdaderas familias de aprendizaje. Esto es un reto desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista del hacer, pero realmente la inversión justifica totalmente el resultado, y eso es lo que estamos viendo en el caso de México. Se escoge el repertorio, que es la esencia fundamental de ese trabajo, con un criterio primordialmente de impacto y secundariamente pedagógico, que es todo lo contrario de lo que hace el pedagogo musical normalmente, que es escoger el repertorio en primer lugar, si responde a la pregunta, ¿se puede o no se puede hacer con estos niños en este nivel? Y segundo, a veces ni siquiera se pregunta eso, si va a tener impacto o no. Aquí es al revés. Primero se encuentra el repertorio de mayor impacto y segundo, se organizan las actividades pedagógicas para que ese repertorio sea lograble en el tiempo determinado de trabajo que se requiere y con las obras o los ejercicios o las técnicas necesarias para su preparación. Aquí hay unos ejemplos de lo que sería un repertorio grandioso, como la Aleluya del Mesías de Händel, por ejemplo, o el Carmina Burana de Karl Orff, obras espectaculares. Este proyecto en México es sinfónico coral, de tal manera que las obras que se privilegian allí son obras de ese repertorio. Repertorio emotivo también es otro tipo de impacto que conmueve a las personas, que exalta la espiritualidad y la reflexión en las personas que escuchan. Y otro tipo de repertorio que tiene un impacto regional, que exalta los valores de la música popular o que exalta los valores de la música regional y que identifica al público, al niño, a la cultura local con el resultado de impacto. Con estos ingredientes falta un ingrediente adicional, que es un ingrediente sustancial cuando uno hable de sistemas de educación artística, que es la posibilidad de la movilidad, que es básicamente un esquema en donde las orquestas locales pueden permitirle a los niños acceder a una orquesta regional, la orquesta regional a una nacional, etcétera. Este es el esquema en el que funciona Esperanza Azteca en México, con las orquestas y coros locales Esperanza Azteca, que son el eje que está resaltado allí en la parte inferior de esta pirámide, muy mexicana la pirámide. Ahora vemos que hay otra manera de verlo también. Pero en la parte inferior está la incidencia que tienen estas orquestas en las escuelas, en la educación, digamos, escolarizada, y hacia la parte de arriba el proceso a través del cual los niños van accediendo a movilidad. Lo que se llaman las orquestas monumentales son la combinación de todos los integrantes de 2, 3 o 4 orquestas de algún estado, de algún municipio, de alguna región. Y finalmente, paralelamente con esto, lo que se está haciendo es un trabajo educativo que va a lograr que todos los niños que atraviesen este proceso van a quedar capacitados para iniciar estudios de educación superior en música si lo desean. Si no lo desean, pues nadie está obligado, pero garantizarle a los niños, que en México pasa más o menos lo mismo que en Colombia, que cuando se aspira a la educación superior en música, la mayoría de los aspirantes no tiene las capacidades desarrolladas. Esto va a garantizar que va a haber por lo menos un número importante de aspirantes a la educación superior en música que van a tener las calidades de formación requeridos, y al tiempo se está ofreciendo una licenciatura. Ya la licenciatura no tiene la connotación pedagógica que necesariamente tiene el término aquí en Colombia. Licenciatura básicamente es el pregrado en música, y se va a crear dentro de 2 años una orquesta y un coro profesional
de alto nivel, en donde llegan los formados y graduados de las licenciaturas, y al mismo tiempo va a haber una formación de maestros. O sea, todos estos niños van a crecer en la dinámica de que tocar un instrumento y ser maestro del instrumento no son dos disciplinas diferentes, sino que es parte de la misma disciplina. Ser maestro y ser artista es exactamente lo mismo, que es el concepto del arte educador que nuestra conferencista estaba mencionando anteriormente. Esta es la otra manera como se presenta, que es más como un engranaje, en donde la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca local juega el papel de activador de todo un proceso de desarrollos que permite circular en el largo plazo a los niños que se van volviendo maestros y que vuelven a ser maestros de niños, etc. Dicho esto, vamos a pasar a un tema que responde a algunas de las preguntas y voy a rápidamente pasar por encima de lo que es el caso de la Fundación Batuta en Colombia, organización con la que tuve oportunidad de trabajar durante cerca de 6 años, un poquito más de 6 años, y básicamente lo que muestra esta gráfica es cómo evoluciona la financiación de un proyecto que tiene diferentes formas de financiación. Yo creo que la financiación, la sostenibilidad de los proyectos sí depende de la unión de diferentes fuentes de financiación. Concretamente en México, este proyecto, que ha sido liderado por una fundación de un gran grupo empresarial del sector obviamente privado, han logrado movilizar los recursos del sector público a través de la Cámara de Diputados, que generó no es una ley, pero es una disposición a través de la cual anualmente hay recursos para las orquestas y coros en México, liderados por Esperanza Azteca, por la Fundación Azteca. Lograron concretar los aportes de los gobiernos de cada uno de los estados, logran movilizar recursos de los municipios y sobre todo, y lo más interesante, es que logran generar para cada orquesta lo que llaman ellos un patronato, que es una asociación de la sociedad civil al servicio de la causa de la orquesta de manera local. Nosotros en Colombia, en Batuta, pues por lo menos, que es la experiencia que quiero compartir, logramos balancear el recurso público de las diferentes fuentes del gobierno nacional con diferentes otras fuentes. Organizaciones Batuta en cada uno de los departamentos, en 5 departamentos del país, que tienen cada una su dinámica y contribuyendo al mismo propósito, y organizaciones como la Fundación Bolívar da Vivienda, que desde el año 2010 se vinculó a esta iniciativa creando la Orquesta Nacional, la Filarmónica Joven de Colombia, punto de llegada de todos estos esfuerzos, logrando que la contribución pasara de ser de un 74% del gobierno nacional y de otras fuentes en el siguiente 26%, a que se lograra un balance de 50% del gobierno nacional versus otro 50% constituido por la gestión de las organizaciones vinculadas al sistema. Digamos, es un modelo que, digamos, responde a una de las preguntas de la mesa, que tiene que ver con la política y la financiación de los proyectos culturales. Aquí hay un poco de diapositivas que tienen que ver con el impacto, pero no las voy a detallar, simplemente agradecer la invitación y esperar con mucha atención la presentación de mis compañeros de mesa. Mil gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Marta Bustos, estamos con usted. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Cultura cuando se inició el Sistema Nacional de Cultura y quisiera como traer a la memoria algunas de las reflexiones que se hicieron en ese momento, porque me parece que son pertinentes para lo que aún hoy en día estamos hablando. En 1900, voy a leer para aprovechar el tiempo y que podamos poder conversar al final del panel. En 1997, cuando se expidió la Ley de Cultura, la cual en palabras de Juan Gustavo Cobo Borda, ordenó un poco el caos, lo vetusto, lo anacrónico, lo absolutamente inmanejable de una legislación que en el campo de la cultura era ineficiente e ineficaz,
se le otorgó al Ministerio de Cultura, también creado bajo esa misma ley, la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal como factor social, así como también determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo, y para tal efecto se planteó la creación del Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, que tenía como objetivos estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación y la transmisión del conocimiento artístico y cultural. Con el artículo 64, en donde se plantea la creación del sistema de formación, se proponía entonces una manera de organizar o conectar las numerosas iniciativas y acciones que se habían enmarcado bajo la denominación de educación artística y cultural, y que han estado presentes en nuestras políticas culturales desde hace varias décadas. Recordemos que la denominada Oficina de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, desde los años 30, planteaba acciones de formación artística y cultural, que en los años 60 se empieza a evidenciar la necesidad de reconocer a las artes y la cultura dentro del sistema educativo como una entidad específica a partir del surgimiento y consolidación de numerosas escuelas de arte y centros de producción artística en el país, y como en Bogotá las escuelas de arte del distrito en los años 60 y 70 marcaron un derrotero y las bases de la actual Facultad de Artes de la Universidad Distrital de Bogotá. Es decir, que lo que nos convoca hoy en día, 17 años después de expedida la Ley de Cultura, no es una preocupación totalmente nueva. Esta es una preocupación que viene cargada de viejas herencias y tradiciones que aún nos marcan y que nos recuerdan la urgencia de mirar de un nuevo modo el modo en que funciona el mundo en que vivimos y también cómo hemos llegado a pensar lo que pensamos en este mundo. 17 años después, estamos aquí preguntándonos nuevamente cuáles han sido las dificultades que han impedido la existencia de un sistema de formación artística en nuestro país. Y pareciera ser que como Sísifo, a quienes hemos estado de una u otra manera en ámbitos cercanos a estos propósitos, se nos impone un eterno volver a empezar. Parece ser que el sistema de formación artística es una labor que empieza una y otra vez y que no logra condensarse o volverse una realidad. Un primer balance sobre este sistema nos lo dio María Adelaida Jaramillo, encargada de su consolidación entre 1997 y el año 2000. Y ella misma señala en 2004 que el proceso de formulación, diseño y puesta en marcha del sistema se adelantó en ese momento a partir de identificar al interior del naciente ministerio una visión no compartida sobre los propósitos de formación y las formas de intervención en esta materia, pero también de haber encontrado diversas y disímiles formas y grados de conocimiento de las problemáticas regionales y de unas relaciones con las regiones en general de carácter vertical y centralista que impedían en muchos casos orientar los esfuerzos al fortalecimiento de procesos formativos en los entes territoriales a partir de sus propias fortalezas y debilidades. Es decir, que las primeras dificultades identificadas son internas a la misma institucionalidad encargada de promover este sistema, dado que no existía un consenso sobre aquello que se quiere organizar y articular para que funcione como un sistema y para qué lo queremos organizar. María Ocaso ha señalado ahora la dificultad de trabajar con paradigmas que ya están muy cuestionados, educación artística como manualidades, conceptos de artista, de arte, de la técnica, de la escuela, de la separación entre artista y educador, entre otros. Y nos planteó también un propósito político de la educación artística cuando propone descolonizar el deseo. Pareciera ser que las cosas que queremos organizar en torno a esto que llamamos educación, sistema de formación artística y cultural, y los propósitos que tenemos para organizarlo, no han logrado unos consensos lo suficientemente fuertes que nos permitan seguir avanzando. La segunda dificultad que se identificó en ese momento tiene que ver con uno de los asuntos más sentidos por todos aquellos que hacen parte del sector de cultura: la falta de información, investigación y proyección de las experiencias de una manera continua y consistente. Si bien son innumerables los estudios e investigaciones que desde las disciplinas específicas se han realizado por parte de investigadores, creadores, entidades públicas y centros de investigación, entre otros, la información existente está enfocada a aspectos puntuales de cada área o subsector, dispersa y estructurada en lógicas diversas que de alguna manera entran en conflicto cuando unas formas de pensar la educación artística y cultural tiende a hacerse hegemónicas sobre las otras. La tercera dificultad tiene que ver con la manera en que se piensa el sistema y las relaciones entre sus componentes.
ya que al proponer un carácter vertical y centralista de las relaciones, se establecen jerarquías, especialidades, límites que marcan la diferencia entre unos componentes y otros, y un cierto grado de control, rangos y normas concretas de funcionamiento que tienden a ubicar el poder de decisión en un solo lugar y a olvidar particularidades regionales o locales, o de las mismas áreas. Aquí valdría la pena señalar que en su momento una dificultad de este proceso tuvo que ver con la superposición de sistemas y la no integración entre ellos. Me refiero a que en ese momento se planteó un nuevo sistema, el de formación artística y cultural, que no se integró ni se articuló con el ya existente Sistema Nacional de Cultura, lo cual generó justaposiciones de consejos, instancias de consulta, que en últimas eran conformadas por los mismos actores. Si en las ciudades capitales, en el mejor de los casos, se cuenta con instituciones de cultura y equipos de trabajo, en un municipio, la Casa de la Cultura o el Instituto Municipal debe con una o dos personas asumir todas las tareas locales y además las diversas demandas de articulación del nivel central. Asimismo, cada entidad territorial presenta dinámicas particulares. En Bogotá, por ejemplo, se debe contemplar la estructura administrativa de las localidades, sus competencias y los mandatos de los planes tanto distritales como locales. Ahora bien, lo acontecido hace 14 años e identificado por María Adelaida Jaramillo unos años después, debe ser visto a la luz de un naciente ministerio que estaba en proceso de pasar de las atávicas formas de gestión de Colcultura hacia una renovada visión de la cultura que inauguraba la ley, con los mismos programas, la misma gente y los mismos recursos de Colcultura. Con esto no quiero reivindicar el adanismo que prima en nuestras políticas públicas, sino señalar la debilidad o fragilidad de las entidades públicas de cultura. De la misma forma en que se crea Colcultura en 1968 con un presupuesto de 28 millones de pesos, que en ese entonces representaba el 2% del presupuesto del Ministerio de Educación y se le asignaban 35 funciones, 30 años después se crea el Ministerio de Cultura, con bajo presupuesto, sumando programas de Colcultura e instituciones que se encontraban dispersas en otros entes nacionales. Así, a las tres dificultades señaladas por Jaramillo, que aún siguen estando presentes para la consolidación del sistema de formación artística y cultural, falta de consensos, de información y de nociones más flexibles del sistema, sumo la debilidad de nuestras instituciones con intermitencia en sus políticas y fines, periodos cortos de gobernabilidad y unas arquitecturas institucionales frágiles, pensadas con los deseos, necesidades e imaginarios de siglos pasados, y muchas veces impotentes para actuar sobre lo concreto a la hora de diseñar mecanismos de cooperación interinstitucional en los ámbitos internacional, nacional, regional y local, que permitan integrar de manera adecuada los procesos educativos y culturales en todos los niveles y fortalecer la formación en los diversos sectores de la cultura. Hay experiencias en lo nacional, en los departamentos y en los municipios. Por ejemplo, en Bogotá tuvimos el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad entre 1995 y 2005 y ahora tenemos Tejedores de Vida que busca atender a la primera infancia. Estas son experiencias que nos dejan enseñanzas que pueden permitir romper como esta tendencia de volver a empezar cada vez que llega una nueva administración. Podríamos sumar otros aspectos internos al sector que se presentan como dificultades aún por superar, pero quisiera pasar a señalar un aspecto que también es reiterado en los diversos informes y documentos que dan cuenta de los procesos iniciados y sus avances y dificultades, y es el que tiene que ver con la baja o nula valoración de la educación artística y cultural como área de conocimiento, lo que explica el consiguiente papel secundario que se le otorga socialmente. La ley planteó crear el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural con el objetivo de estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación y la transmisión del conocimiento artístico y cultural. Sin embargo, en nuestro contexto vemos que aunque el conocimiento científico es solamente una modalidad del pensamiento, a la creación y a lo sensible en la producción del conocimiento se le otorga un escaso o nulo valor de sentido. Aunque la ley promulga la diversidad de modos de conocimiento, de saberes, de modos de experiencia y pensamiento y le asigna al sistema la tarea de estimular la transmisión de este conocimiento artístico y cultural, las artes como pensamiento y experiencia no son valoradas como generadoras de conocimiento. Es decir, las primeras tareas que se deberían emprender consisten quizás en posicionar y reconocer las artes como pensamiento y experiencia que entre otras cosas generan conocimiento, en particular un tipo de conocimiento que difiere del conocimiento científico,
y en segundo lugar, en lograr que las instituciones educativas y las instancias reguladoras de conocimiento redefinan y ajusten sus propias concepciones y que esto se traduzca en otras formas de clasificar, valorar y evaluar la creación artística. En cuanto a las otras preguntas que nos dieron como guía para esta presentación, que nos indagan sobre las estructuras y dinámicas necesarias para la implementación de sistemas de formación artística y el tipo de decisiones técnicas, políticas y financieras para materializar en acciones los sistemas de formación, quiero volver al mito de Sísifo y leer la cita de Píndaro que hace Albert Camus en su ensayo sobre este mito. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. De tal forma que creo que es necesario continuar fortaleciendo la estructura institucional interna del Ministerio de Cultura, de las secretarías e institutos públicos de arte y cultura, con equipos humanos cada vez más cualificados y especializados en estos temas. Persistir en la superación de los celos institucionales y en el logro de consensos que den soporte y continuidad a los procesos que con mucho esfuerzo se han logrado establecer entre los sistemas de cultura y el sistema educativo. Es indispensable también mejorar los procesos para la construcción colectiva de políticas públicas pertinentes al contexto nacional y local en diálogo con un contexto internacional. Aquí vale la pena pensar en la coexistencia de dos sistemas, el de formación artística y el Sistema Nacional de Cultura. ¿Cómo se enlazan? ¿Qué confluencias tienen? ¿Cómo puede uno revitalizar y remozar al otro? ¿Es necesario hacer un sistema o tal vez pensar en formas de relación más flexibles que creen las condiciones de posibilidad de los procesos de formación artística y que den sentido y articulen las diferentes modalidades y niveles? Como decía en las horas de la mañana Lucila Jiménez, hay que lograr trabajar menos como el agua y el aceite y buscar otras formas de relación, pero desde el conocimiento y el reconocimiento de lo que significan las artes para la vida. Es inevitable hoy en día, como lo señalaba Wallenstein, mirar de nuevo el modo en que funciona el mundo y cómo también hemos llegado a pensar lo que pensamos en este mundo. Es preciso pensar el modelo del sistema que estamos promoviendo y discutiendo y a la vez ver otras formas que seduzcan a los otros sectores de la administración pública a pensar en su indispensable vinculación. Indispensable las relaciones con Colciencias, con el Ministerio de Educación. Este no es un asunto exclusivo del sector cultural, es un asunto del modelo de desarrollo al que le apunta el país. El reto es avanzar en una sociedad equitativa donde los derechos culturales no sean una frase, sino un hecho y donde se reconozca la diversidad y se logren verdaderos diálogos interculturales, que permitan que otros saberes y conocimientos se incorporen a la vida misma. Asimismo, es preciso fomentar la investigación y la producción de conocimiento mediante la producción de información, la vinculación a redes de investigadores, el intercambio de experiencias y la realización de encuentros como temáticos con participación y proyección internacional. Posicionar y reconocer las artes como pensamiento y experiencia que generan conocimiento y producir conocimiento y ponerlo en discusión con pares, construir discursos que permitan avanzar en temas más puntuales y precisos desde la especificidad de la experiencia artística es indispensable. Finalmente, vale la pena señalar que también se requieren acciones concretas que nos lleven a la construcción de medidas para el aseguramiento de la calidad de lo que estamos haciendo, al desarrollo de los niveles técnicos y tecnológicos en áreas conexas a la formación artística y a la formación e implementación de programas para la construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura para la educación artística. Solo en la medida en que se fortalezca el sector artístico y cultural en la construcción de sus propias propuestas, podrá ser posible su articulación con otros ámbitos. Propuestas que reconozcan y superen el facilismo de pensar que el arte es un bálsamo que todo lo cura, o aquello que viene después de cumplir los derechos listados en una jerarquía que dicen que unas cosas valen más que otras y que la cultura es un accesorio a nuestros modelos de desarrollo y no un componente esencial a este. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta Bustos. Toda una revisión del sistema y su historia en nuestro país. Doctor Víctor Manuel Rodríguez, estamos con usted. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Hola.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Las reflexiones que voy a presentar de alguna manera cruzan mi experiencia como profesor de arte en la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, mi experiencia como gestor público en el campo del arte y la cultura, y mi trabajo también como artista practicante a través del colectivo Yo No Soy Esa, que los invito a que lo visiten en Facebook. Es un colectivo que trabaja alrededor de asuntos de arte y sexualidad. Bien, yo quisiera empezar por hacer algunas preguntas y algunas formulaciones con respecto a... acabo de ver a una exalumna mía de estudios culturales y también profesor de estudios visuales y culturales. Hola. La idea es que pensar un sistema de formación artística hoy implica obviamente pensar en qué estamos hablando o ponernos de acuerdo mejor en qué entendemos por la formación y qué entendemos por lo artístico. Y quiero hacer esa reflexión a partir del nombre de este foro que se llama El arte y la canasta familiar, y me hago preguntas con respecto a la forma como se representa el arte en ese título, y cómo de alguna manera también a través del arte en la canasta familiar se representa también la canasta familiar y qué significa el arte metido en la canasta familiar. ¿De qué estamos hablando cuando decimos estas dos cosas? En primer lugar, suponemos claramente que cuando decimos arte y canasta familiar no nos estamos refiriendo a un objeto que uno compre, porque se ha insistido en el transcurso de este foro que estamos hablando del arte es más como una experiencia o el arte como conocimiento. Sin embargo, el ubicar el arte en la canasta familiar nos hace pensar que se está construyendo una representación del arte como una necesidad básica. Es decir, cuando uno piensa que el arte debe estar incluido en una canasta familiar, asume claramente que es una cosa de la vida diaria y que de alguna manera está constituido como una necesidad básica. Sin embargo, toda esta relación entre arte y canasta me parece que puede ser una introducción interesante para mirar como las transformaciones recientes que sufre la práctica artística, las transformaciones recientes que sufren las prácticas de formación, y por lo tanto en ese marco pensar que sería un sistema que organice algo, como señalaba Marta en su presentación. Cuando se crea el sistema de formación artística, Juan Gustavo Cobo Borda dice, es necesario ordenar esto, y claramente lo que él pensaba que había que ordenar, históricamente se ha transformado, y hoy muy seguramente la noción de sistema nos sirva, pero no seguramente vamos ni a ordenar de la misma forma, ni a ordenar las mismas cosas, porque la práctica del arte ha cambiado sustancialmente. Bueno, y si decimos que arte y canasta familiar es como una representación del arte como una necesidad básica, la primera pregunta es ¿cómo podemos transformar esa noción de necesidad básica para pensarla más en una perspectiva del desarrollo humano y no como una necesidad que yo tengo que satisfacer a partir de procesos de cobertura? Bien. Entonces, creo que sería muy interesante retomar para esta reflexión sobre arte y necesidad básica la reflexión que haría Amartya Sen, no Marta Sen, sino Amartya Sen, que también Marta Sen ha hecho reflexiones sobre esto, pero quiero precisar, claro, bueno, y es que él se hace una pregunta que a mí me parece muy interesante, que yo creo que cambia completamente
no la idea de que el arte sea una necesidad básica, sino cómo construimos esa necesidad y qué significa pensarlo metido en la canasta familiar. Y es que él plantea que las nociones del desarrollo no humano suponen que el ser humano es un ser humano universal que necesita unas cosas, y el éxito de las políticas de desarrollo es que se le puedan satisfacer esas necesidades básicas, ¿cierto? Entonces, más o menos esa noción del desarrollo implica que nosotros pensemos en términos de cobertura, porque la necesidad es una, la forma de satisfacerla es una, por lo tanto, es que quiero que se enteren que estoy hablando para que no llamen más, que la necesidad es la misma para todos y que por lo tanto la necesidad es básicamente un problema de satisfacción de esa necesidad, y que por lo tanto los índices del desarrollo es el acceso y la cobertura de las personas a una cosa que es la misma para todos, llámese educación, salud, etcétera. Pero creo que la cosa más interesante que nos enseñó Amartya Sen fue comprender que ninguna necesidad es universal y que la imposibilidad del desarrollo es creer que todos representamos de la misma manera la necesidad. Mejor dicho, lo que introduce Amartya Sen en su concepto de necesidad básica, pensando en desarrollo humano, es que la necesidad es una construcción cultural. Es decir, que nosotros, los seres humanos, no necesitamos comida o un índice, un número específico de un porcentaje mínimo de una cierta comida, sino que eso se satisface es a través de construcciones culturales de satisfacción de la necesidad. Por lo tanto, no basta con decir que diariamente tenemos que consumir 32% de proteína, sino que en realidad nos interesa es la carne desmechada con huevo, por decirle alguna cosa. Lo cual quiere decir que una reflexión sobre el arte y la canasta familiar no puede pensar el arte de manera absoluta, ni la canasta de manera absoluta, sino tiene que entender que la canasta es construida culturalmente, porque es una necesidad construida culturalmente. En ese sentido, no todos ponemos en la canasta no todos ponemos en la canasta las mismas cosas y no todos comprendemos lo mismo de la misma manera en términos de satisfacción de necesidades básicas. A mí me interesa muchísimo insistir en el concepto de necesidad como construida culturalmente, porque de alguna manera eso es lo que permite conectar el arte o los artes con la canasta, y es que no es posible pensar la canasta en abstracto, ni el arte en abstracto, sino se requiere vincularlo a una construcción cultural más amplia que el arte mismo. Es decir, la pregunta es ¿qué arte debo meter en la canasta? Ya no puedo hablar necesariamente de experiencias universales, porque si yo necesito del arte, y claro que lo necesitamos, yo no quiero poner en discusión esa premisa, lo que quiero es llamar la atención sobre cómo detrás de la construcción de arte y canasta familiar hay una construcción cultural del arte y de la canasta que es necesario como tener en cuenta. En ese sentido, partiendo de esta primera aproximación, tendríamos que pensar, volver de nuevo al postulado de Amartya Sen cuando dice: la cultura no es un medio para el desarrollo humano, la cultura es el desarrollo humano, porque solo a través de la cultura las personas se hacen más libres y pueden desarrollar más sus capacidades para tomar decisiones y para acceder a oportunidades. De esa forma,
el desarrollo humano. Lo que quiero es hacer énfasis en el doble componente entre el arte como algo cultural que forma parte de las necesidades básicas del ser humano, que son de alguna manera construidas culturalmente. Es como el escenario que quiero como proponer. Si entonces el arte no es una necesidad, pero la necesidad tiene que ser entendida como un asunto cultural, es necesario pensar la relación entre arte y canasta familiar no como la satisfacción de una necesidad básica, sino como un escenario que permita el desarrollo de capacidades y la oferta de oportunidades para que seamos más libres, es lo que quiero decir. Que seamos más libres como seres humanos, es decir, que tengamos más capacidades para elegir y que además no consideremos que el arte en sí es algo que nos satisface, sino que está fuertemente vinculado con nuestros contextos culturales. Si eso es cierto, entonces en realidad la canasta donde yo voy a colocar el arte debería ser más una canasta que reconozca que el arte forma parte de un campo social más amplio, que es el campo social de las creatividades, y no es el escenario de creatividad por excelencia. Yo estoy tratando de pensar en el concepto de colonización de la vida y del espíritu, es reconocer que el arte adquiere su máxima potencia cuando se entiende en el contexto de otras creatividades sociales que no necesariamente son artísticas. Por lo tanto, el ejercicio de formular un sistema puede ser un ejercicio autocontenido, donde estemos solamente los agentes y actores que hacemos arte y educación, que me parece un binomio o un binarismo válido pero complejo. Es más la relación entre arte y otras prácticas sociales de creatividad, digamos, donde no necesariamente todas creatividades pasan por el campo artístico. Creo que eso se ha insistido acá en las presentaciones que se han hecho y es de alguna manera como el enfoque que se está tratando de proponer. Sí, el arte es una forma particular de creatividad que está inscrita en grandes luchas nuestras por ser más libres. Quiere decir que el vínculo entre arte y creatividades sociales es mucho más fuerte de lo que pensamos. Esto lo digo es porque si un sistema organiza cosas, no lo podríamos pensar el sistema organizándonos nosotros mismos, sino tendríamos que pensar en que hay actores sociales que han sido históricamente, sus creatividades sociales han sido históricamente excluidas y que por lo tanto el campo social de la creatividad sería un campo que de alguna manera inscribe al arte y lo ubica en diálogo y disputa con otras maneras de crear, digamos, de crear socialmente, no necesariamente dentro de la concepción de arte que nosotros, de la cual fuimos formados, etc. Ya como ubicado este escenario, digámoslo, que creo, esto es lo que estoy tratando de hacer, que complejiza un poco la relación entre arte y canasta y que inscribe el arte en procesos más amplios que yo llamo campo social de la creatividad, y que además plantea que la necesidad que satisfacería el arte no es una necesidad básica, sino una necesidad culturalmente construida que facilita el desarrollo humano y la libertad. Quiere decir que si el sistema es un conjunto de relaciones entre actores públicos y privados para desarrollar un campo social, pues tendríamos que repensar seriamente cuáles serían como los actores que formarían parte de ese campo, porque ya no sería solamente arte y educación, sino tendríamos que incorporar otras subjetividades, otros escenarios de producción social de creatividad que no necesariamente pasan por nosotros como profesionales del campo que se llama formación artística, es como quiero decir. Entonces la distinción entre arte y educación debería enriquecerse, o sería posible enriquecerla
con otros actores públicos y privados, con otros organismos y otras organizaciones que no necesariamente están vinculadas necesariamente a la profesión de arte o a la profesión de educación, sino que inscriben esas dos en escenarios más complejos de desarrollo social y desarrollo humano. En segundo lugar, estoy hablando de acuerdo con la forma como están estructurados los sistemas culturales, y es que deben tener agentes, organismos y organizaciones, debe haber instancias de coordinación, debe haber espacios de participación y deben tener procesos de organización, planeación, fomento, información. Yo sigo creyendo que ese arreglo es válido, no lo cuestiono. Lo que de pronto hay nuevos procesos o algo, lo que me parece interesante es tratar de ver cuáles agentes, organismos y organizaciones hay que convocar para la construcción de ese sistema, cuáles serían las instancias coordinadoras, porque ya claramente se ha planteado sistemáticamente que necesitamos aunar esfuerzos, pero insisto, no sería solamente, por ejemplo, que creo eso lo estamos haciendo en la administración, en el sentido en que cuando pensamos en formación artística no solamente es arte, educación, sino está bienestar social, están una serie de actores que complejizan el escenario y lo ponen a producir de manera muy interesante. Espacios de participación, pues por supuesto es necesario, en todo campo cultural y en todo campo social se dan disputas, porque unos reclaman para sí la autoridad del contenido cultural que producen, por lo tanto sí debe haber espacios de participación donde se tramiten esos conflictos simbólicos entre las distintas áreas. Y bueno, y estarían los procesos de organización, planeación, fomento, información, que como digo a mí me parece que siguen siendo importantes, pero lo que trataba era de inscribirlos en esta gran pregunta sobre arte, canasta familiar, necesidades básicas, desarrollo humano, libertades, la vida, el amor, todo eso, como en todas esas cosas. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros tres panelistas. Sabemos que realmente la provocación existente en la condición de poder construir este seminario a la luz de este referente del arte de la canasta familiar, el arte al alcance de todos, el arte de la cuna hasta la tumba, redunda también en este tipo de impacto e incidencia que tiene que ver con la construcción de sentido y con la finalidad sobre la cual podría llegar a ser objeto, como en el caso que nos comparte el doctor Juan Antonio Cuéllar, con un objeto misional muy concreto, con una práctica musical específica y desde unos retos de la organicidad de la misma disciplina de las artes, cómo se puede llegar a esbozar una ruta inicial, pero cuando se trata de generar ya una plataforma ampliada, donde agentes, actores, condiciones y construcciones sociales hacen a veces inabarcable o una tarea de pronto de orden, si se quiere, quijotesca. Sin embargo, dentro de muchas de las voces, como la que nos está llegando aquí con las preguntas, en el caso de lo que quiere ser de alguna manera una reflexión para aportarle al fortalecimiento de la política pública después de los aportes de cada uno de ustedes, es como la noción sobre la cual muchos de los pasos sobre los cuales se genera una ruta de formación artística en virtud de una construcción, por un lado, si bien desde el desarrollo humano asociado al vínculo curricular o a la excelencia académica o a la posibilidad de construir estas libertades sobre las cuales el principio del derecho cultural sea realmente legitimado en la instancia educativa formal, también está la de la construcción de